Hay un video real del último concierto de Chalino Sánchez, y si lo ves cuadro por cuadro, hay un segundo exacto en que su cara cambia para siempre. Es el momento en que alguien del público levanta la mano y le entrega un papel doblado en 4. Chalino se inclina, lo toma, lo abre y lo lee en silencio. La canción no se detiene. La banda sigue tocando, pero su cara durante ese segundo se vacía. Quienes estaban cerca dijeron después que se puso del color del papel que tenía en la mano, lo dobló, se lo guardó en el saco y siguió cantando. 3 corridos completos, 3 canciones después de leer algo que, según todo lo que vino después, le anunciaba que iba a morir esa misma noche. Y lo más perturbador no es que lo mataran, es que él ya lo sabía. Meses antes había sobrevivido a algo que tendría que haberlo matado. Conocía el mensaje que traía ese papel antes de abrirlo. Y aún así no salió corriendo, no pidió ayuda, no se escondió detrás de sus músicos. Hoy vas a entender por qué. Porque ese papel es solo la mitad de la historia. La otra mitad es un secreto que Chalino cargó desde los 15 años. Algo que hizo y que jamás se atrevió a poner en ninguno de sus corridos. Todos juran que lo mataron por la música. Pero cuando entiendas lo que de verdad había detrás de ese papel, la razón va a resultar mucho más oscura y mucho más personal de lo que imaginas. Suscríbete porque aquí contamos las historias que la televisión jamás se atrevería a mostrar. Esto apenas comienza. El rancho se llama Las Flechas. Está perdido en el municipio de Sinaloa de Leyva, lejos de cualquier carretera buena. Polvo, gallinas, 2 cuartos de adobe para 6 personas. Ahí nació Rosalino Sánchez Félix, el 30 de agosto de 1960. El más chico de la familia, el que todos llamaban Chalino. Su padre, Santos, murió cuando Chalino tenía 6 años. Salió una tarde a cortar leña y lo encontraron 2 días después junto a una vereda con un tiro en la espalda. Nadie supo quién fue. Nadie preguntó demasiado. Así era el campo en esa parte de Sinaloa en los años 60. La gente se moría y el silencio se tragaba el nombre del que apretaba el gatillo. Señorina, la madre, se quedó sola con 4 hijos. Una mujer sola, 4 niños y la autoridad más cercana a 3 horas a caballo. En ese lugar, un niño aprende rápido una sola ley y Chalino la aprendió antes de saber leer bien. A la gente de abajo no la protege nadie. Lo que tú no arregles con tus manos, no lo arregla nadie por ti. Guarda esa idea, porque ese niño que aprendió que nadie iba a venir a protegerlos es el mismo hombre que 20 años después se subió a un avión sabiendo que lo esperaban para matarlo. El verano de 1971. Chalino tenía 11 años. Su madre había salido. Él estaba fuera de la casa cortando un limón para hacer agua fresca. Un hombre del rancho entró aprovechando que señorina no estaba. Un hombre con dinero, con amigos armados, con influencia entre la gente que mandaba en esa parte de la sierra. Y ese hombre atacó a Juana, la hermana mayor de Chalino. Chalino lo escuchó todo desde afuera. Escuchó la puerta. Escuchó los golpes. Escuchó lo que vino después pegado a la pared de adobe, con el limón todavía en la mano. Tenía 11 años y no podía hacer nada. Era demasiado chico. El hombre era demasiado grande y no había una sola persona en kilómetros a quien pedirle ayuda. Juana no denunció. ¿A quién iba a denunciar? Señorina lloró en silencio para no asustar a los niños. Y Chalino, el más chico, el que lo había escuchado todo, se volvió callado de un día para otro. Un niño de 11 años que se queda callado después de oír algo así no está olvidando, está esperando. Y el silencio de ese niño es una cuenta que alguien algún día va a pagar con intereses. El que vino a cobrarla fue él mismo. 4 años después, el 17 de enero de 1975, hubo una fiesta de pueblo en las afueras de Las Flechas. Música, banda, gente bailando en un patio de tierra. Chalino tenía 15 años recién cumplidos. Entró caminando despacio entre la gente. Traía una pistola calibre 22 escondida, una que según se ha contado siempre en el rancho, le había prestado esa misma tarde un primo suyo. Buscó entre los que bailaban hasta que lo encontró, el hombre que había atacado a su hermana. Y delante de todos, con 15 años, le vació el cargador. 4 tiros. El hombre cayó entre la gente. Chalino no se quedó a ver nada. Salió corriendo hacia el monte y desapareció en la oscuridad. Y aquí está la primera pieza que casi nadie pone sobre la mesa cuando cuenta esta historia.
¿Quién le presta una pistola a un niño de 15 años para ir a matar a un hombre? ¿Y quién le enseñó esa misma noche el camino exacto por el monte hasta la carretera para que pudiera escapar antes de que amaneciera? Porque Chalino no improvisó. Alguien adulto le puso el arma en la mano y le dibujó la ruta de huida. Una mano que se movió detrás de ese niño en la sombra. Recuerda esa mano. Va a volver al final de esta historia. Y cuando vuelva, lo va a cambiar todo. Esa misma madrugada, Chalino llegó a la carretera. De ahí tomó un camión a Culiacán. De Culiacán, otro a Tijuana. En Tijuana cruzó la frontera a pie de noche, de la mano de un coyote que le cobró los pocos billetes que su madre le había metido en la bolsa del pantalón antes de despedirlo. Llegó a Los Ángeles con lo puesto, 16 años mal cumplidos. Sin papeles y sin hablar una palabra de inglés. No regresó a Las Flechas en 15 años. Y cuando por fin regresó a Sinaloa, en mayo del 92, fue para morir. Pero entre esa noche de la fiesta y esa última noche del papel, hay 17 años exactos. 17 años que alguien estuvo contando uno por uno. Aguanta, porque todavía falta entender de dónde salió el dinero, de dónde salió la fama y de dónde salió la primera de las cosas que ese hombre cargó hasta la tumba. Los Ángeles en 1975 era otra forma de rancho, sin cerros, sin polvo, pero con la misma regla de fondo. Los mexicanos recién llegados vivían amontonados en cuartos compartidos, trabajaban en cocinas, en tintorerías, en los campos de fresa. Chalino le tocó todo eso. Lavó platos en Inglewood, cortó carne en una carnicería de la calle Olympic, vendió carros usados en Huntington Park y tenía una sola cosa suya, una guitarra de segunda mano que compró en un bazar. Tocaba los fines de semana en fiestas de paisanos con un vaso de cerveza al lado. Cantaba mal, la voz rota, nasal, áspera, de haber gritado demasiado pronto en la vida. Cualquier maestro de canto le habría dicho que eso no servía. Chalino lo sabía y le daba igual. Adentro de esa guitarra barata había 9 años de rabia guardada y una herida del 71 que nunca cerró. Era puro combustible. Faltaba la chispa. Suscríbete antes de que continuemos, porque lo que viene cambia todo lo que creías saber de esta muerte. La chispa llegó en 1984, de la peor manera. Armando, su hermano, el que lo había recibido en Los Ángeles, el único que le había abierto camino cuando llegó con 15 años y nada, apareció muerto en un cuarto de un hotel barato en Tijuana. 3 balazos, nunca detuvieron a nadie. En el barrio, sin embargo, se decía en voz baja que Armando había empezado a meterse en negocios con gente pesada y que algo había salido mal. Para Chalino, la muerte de Armando fue como perder al padre por segunda vez. Algo se le quebró por dentro y ahí, llorando, en una servilleta de un restaurante de la calle Alameda, en el verano del 84, Chalino escribió su primera canción, un corrido para Armando. Lo escribió con letra torcida, la tinta corrida por las lágrimas. Nunca grabó esa primera versión en un estudio, pero esa servilleta no se perdió. La dobló en 4 y la guardó. La cargó en la bolsa del saco durante 8 años, a todos lados, amarillenta, gastada, doblada y vuelta a doblar. Acuérdate de esa servilleta. Va a aparecer otra vez. Va a aparecer la madrugada en que levanten su cuerpo en una brecha cerca de Los Mochis, pegada a su pecho, junto a algo más. Después de enterrar a Armando, Chalino fue a Tijuana. Quería saber qué le había pasado a su hermano. Empezó a preguntar en los lugares equivocados a la gente equivocada. Y por preguntar de más, en 1985 terminó detenido en La Mesa, la penitenciaría de Tijuana. A los 2 meses, un preso lo atacó con un punzón en el patio a la hora del almuerzo. Chalino sobrevivió de milagro porque otro preso, uno con peso propio, se metió en medio y paró el ataque. ¿Por qué un preso poderoso protegería a un indocumentado recién llegado que nadie conocía? Esa pregunta tiene una respuesta. Y la respuesta es lo que años después lo iba a matar. Pero todavía no. Lo que importa ahora es lo que Chalino hizo dentro de esa cárcel. Un preso de Culiacán le consiguió un cuaderno de pastas negras. Y en ese cuaderno, encerrado, Chalino empezó a escribir corridos. Los primeros los escribió para los presos de al lado, a cambio de un paquete de cigarros por corrido.
Un hombre le contaba su historia. Chalino la ponía en verso con nombres y fechas y al día siguiente le entregaba la hoja escrita a mano. Cuando salió de la mesa en 1986, ese cuaderno ya tenía escritos más de 60 corridos por encargo. 60 nombres. Muchos de esos hombres, con los años, se convirtieron en gente muy pesada del norte de México. Y ese cuaderno, con esa lista de 60 nombres escritos de su puño y letra, es hoy uno de los papeles más buscados de Sinaloa. De Tijuana, Chalino regresó a Los Ángeles a finales del 86. Volvió con un oficio. Conseguía una grabadora de casetes portátil, una Sony barata. Se metía en su carro, un Chevrolet Camaro azul de segunda mano. Estacionaba en un parque de Paramount. Ponía la grabadora sobre el tablero, apretaba a grabar y cantaba con su guitarra hasta que se acababa la cinta. Sin productor, sin estudio. Después se iba con esas cintas recién grabadas a los mercados sobre ruedas de Huntington Park, de Southgate, de Pico Rivera. Abría la cajuela, ponía las cintas encima y las vendía a $5 cada una. Tenía un letrero hecho a mano con plumón negro. Corridos originales, $5. Las primeras semanas vendía 10-12 cintas por sábado. 2 meses después, 30. A principios del 88, los paisanos le llegaban al Camaro antes de que abriera la cajuela, con los encargos ya apuntados en una libreta. Le pegó a la gente esa voz rota, nasal, que a un maestro de canto le habría dado escalofríos, porque sonaba a primo, a hermano, a ellos mismos. Pero cada cinta que salía de esa cajuela llegaba también a oídos que él no había buscado. Mientras más sonaba su nombre en los mercados, más gente con dinero y con pistola empezaba a preguntar quién era ese tal Chalino. En su mundo, la fama es una luz encendida en un cuarto lleno de hombres peligrosos. Y él la estaba encendiendo cada sábado, sin tener idea de quién lo miraba desde la oscuridad. Así funcionaba un corrido por encargo. Un hombre con dinero, casi siempre de Sinaloa o de Durango, mandaba a alguien a buscarlo. El mensajero le decía qué quería el patrón. Chalino anotaba los detalles en el cuaderno de pastas negras y a los días entregaba el corrido grabado en una cinta maestra. El pago siempre en efectivo, entre $3,000 y $10,000 por canción. A veces 20 o 30 mil cuando el encargo era delicado. Cada vez que ponía el nombre de un hombre en una canción, ese hombre quedaba marcado, reconocible en cada ranchería de México y en cada fiesta de paisanos de California. Y tenía, sin saberlo, una diana pintada en la espalda. Porque si tú sales en un corrido, tus enemigos también saben quién eres y saben dónde vives. El preso que lo protegió en la mesa respondía, según reporteros de Culiacán que fueron juntando piezas a lo largo de décadas, directamente a una familia muy poderosa de Sinaloa. La misma familia para la que Armando había trabajado antes de que lo mataran. La misma que entre el 89 y el 91 le pagó a Chalino los corridos por encargo más caros de su carrera. Chalino no salió de la mesa por suerte, salió debiéndole la vida a esa gente. Y una deuda así en ese mundo no se perdona, se cobra cuando ellos deciden, con los intereses que ellos ponen. Esa es la segunda mitad de la historia, la que sostiene todo lo que falta. Cada billete, cada favor, cada corrido bien pagado alargaba una cuenta que un día le iban a presentar entera. La pregunta que tienes que llevarte de aquí es simple y horrible. ¿Qué tendría que hacer Chalino para que esa gente decidiera de golpe que la deuda se cobraba con la vida? Lo que tendría que hacer lo hizo en Coachella. El 25 de enero de 1992, un hombre salió del público, sacó un arma y le disparó desde el escenario. Chalino, herido, soltó la guitarra, metió la mano dentro del saco, sacó una escuadra que traía en el cinturón y empezó a disparar de regreso hacia el público, frente a casi 1,000 personas. En el fuego cruzado quedaron heridas 2 personas. Una de ellas murió días después. El que le había disparado a Chalino escapó entre la gente. Detente en esa imagen. Un hombre baleado que en vez de tirarse al suelo saca una pistola y responde a tiros sin pensarlo. Esa mano que sacó la escuadra del saco en Coachella es, con los mismos reflejos, la mano del niño de 15 años que en una fiesta de pueblo le vació un cargador a un hombre y salió corriendo al monte. Chalino fue ese niño toda su vida. Nunca dejó de serlo. Y ese reflejo irrefrenable, esa lealtad a su propio código de honor, fue lo que rompió el trato con la familia que lo protegía. Llamó la atención. Atrajo a la policía, a los periódicos, a los reflectores, sobre un circuito que vivía de la sombra.
para la gente que lo había sostenido 7 años. Ese fue el instante en que Chalino dejó de ser un activo y se convirtió en un riesgo. Comenten qué opinan, porque esta historia todavía divide opiniones en Sinaloa. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque lo que viene es la parte que nadie se había atrevido a contar completa. 4 meses después de Coachella, Chalino aceptó una gira por México, por Sinaloa. 6 fechas en 15 días. Cualquiera con ojos sabía lo que eso significaba. Sinaloa en el 92 estaba en guerra abierta entre 2 grupos por el control de la plaza. Cada semana aparecía un cuerpo tirado en alguna brecha. Y a esa Sinaloa se iba a meter Chalino a dar 6 conciertos, cantando corridos que había escrito por encargo para los 2 bandos enfrentados. Su esposa le rogó que no fuera. Su productor le rogó que no fuera. Sus compadres le ofrecieron esconderlo en otro estado. Y a todos les dijo que no. La razón de ese no es el verdadero secreto de esta historia. Y nace otra vez en Las Flechas. Porque la familia de Chalino seguía ahí. Señorina, la madre, vivía todavía en el mismo rancho del 71, con casi 70 años. Estaban los sobrinos. Estaba Juana. Y según se contó después, alguien había empezado a presionar a esa familia en Sinaloa, a cobrar cuentas viejas de enero del 75, viejas de la noche en que un muchacho de 15 años le vació un cargador a un hombre en una fiesta y se fue al monte. A Chalino lo llamaron a Sinaloa con el pretexto de 6 conciertos. Detrás del pretexto había un mensaje sin palabras. O vienes tú, o vamos nosotros por los que dejaste en el rancho. El 8 de mayo cenó con Pedro Rivera en un restaurante de Southgate. Pedro le rogó que pospusiera la gira. Chalino le contestó: si pospongo, los que están esperando allá se ponen nerviosos, y cuando esa gente se pone nerviosa, alguien paga. Mejor que sea yo. Pedro escribió después que esa fue la última vez que lo vio como un hombre libre. El 12 de mayo, 3 días antes del viaje, Chalino se encerró varias horas en el estudio de cintas Acuario, en Paramount. Según trabajadores del estudio, grabó varias tomas de una canción sin título, solo con guitarra y voz. Ese material nunca apareció en ninguna recopilación oficial después de su muerte. Una grabación final, hecha por un hombre que sabía que se iba a morir, escondida durante más de 3 décadas. El 13 de mayo aterrizó en Culiacán. Esa noche llamó a su esposa Marisela a California. La conversación duró más de 3/4 de hora. Marisela contó en una entrevista años después que Chalino le pidió algo concreto durante esa llamada. Que les dijera a sus hijos 2 cosas, si algo le pasaba. Que él los quiso hasta el último minuto. Y que había sido un hombre nacido en el momento equivocado, en el lugar equivocado. El 15 de mayo, el Salón de los Mochis se llenó 2 horas antes de empezar. Y a todos los que estuvieron ahí les quedó grabado lo mismo. Chalino cantó distinto. Los corridos le salían despacio, con pausas largas, con la mirada fija en personas concretas de la primera fila. Se tomaba su tiempo entre canción y canción. Miraba al público como quien se está despidiendo de cada uno por su nombre. El encargado del sonido dijo 2 años después con una frase que se quedó. Cantaba como un hombre que ya no está aquí, como uno que le está dejando las canciones a los demás antes de irse. Y entonces, pasada la 1 de la madrugada del 16 de mayo, mientras cantaba un corrido nuevo que había terminado de escribir esa misma tarde, un hombre se acercó al borde del escenario, levantó la mano derecha y le entregó un papel doblado en 4. El mismo papel del video del principio, el mismo segundo exacto en que su cara cambia para siempre. Ahora ya sabes casi todo lo que él sabía cuando lo abrió. Falta lo último. Falta qué decía. Chalino terminó esa canción, cantó 2 más. Y al acabar la tercera, se despidió del público con una venia corta. Bajó del escenario y se metió al camerino. Adentro se sentó, sacó el papel otra vez y lo volvió a leer despacio. Después lo dobló con cuidado y lo guardó en la bolsa interior del saco, junto a la servilleta de Armando. Las 2 cosas juntas, pegadas a su pecho. Su hermano Espiridión entró unos minutos después y le preguntó qué decía el papel. Chalino le respondió 4 palabras que Espiridión recordó el resto de su vida. Nada que no supiera, y se quedó mirando el suelo. A los 20 minutos llegaron los hombres. Se identificaron como agentes de la Policía Judicial del Estado. Placas, chalecos, papeles. Le dijeron a Chalino que el comandante quería hablar con él afuera. Chalino miró a esos hombres de arriba abajo. Les preguntó si podía acompañarlo su hermano. Le dijeron que sí.
Se levantó, agarró el saco, se despidió del encargado del sonido con un "nos vemos mañana" y salió con ellos. Cuando el representante de la gira llamó al cuartel para confirmar que Chalino estaba detenido, la judicial respondió que ellos no habían mandado a nadie, que no tenían ninguna orden contra Chalino Sánchez, que no sabían nada, no eran policías. Y hay algo peor. Según lo que su hermano Espiridión dejó escapar en la única entrevista que dio sobre esa noche, cuando Chalino se subió a la camioneta, reconoció a uno de los hombres. El que iba en el asiento del copiloto no traía uniforme, traía la cara descubierta. Y no era un desconocido. Chalino sabía perfectamente quién era. Por eso no peleó. Por eso se subió. La pregunta ya no es quién mandó matarlo desde lejos. La pregunta es quién era ese hombre de la cara descubierta que Chalino conocía. Y la respuesta empieza en aquella noche de enero del 75, en una fiesta de Pueblo de las Flechas, con una pistola prestada y una ruta de huida dibujada por una mano adulta en la sombra. A las 8 de la mañana del 16 de mayo, un campesino encontró 2 cuerpos tirados junto a un canal de riego, en una brecha a las afueras de Los Mochis, los 2 con las manos atadas a la espalda, los 2 con 2 tiros en la nuca. Uno era el primo Pedro, el otro era Chalino Sánchez. Tenía 31 años. A Espiridión y al músico los hallaron vivos, kilómetros atrás, caminando descalzos por la carretera con las manos atadas al frente. Los dejaron vivos a propósito. En ese mundo, dejar testigos con vida es una decisión calculada, para que la historia se cuente exactamente como ellos quieren que se cuente. Y el papel desapareció antes del amanecer. Los peritos lo buscaron en el cuerpo, en el camerino, en el saco doblado sobre la silla. Nada. Alguien lo sacó antes de que nadie más pudiera leerlo. ¿Por qué se llevarían un simple papel si ya lo habían matado? Porque ese papel tenía un nombre, y ese nombre todavía está vivo. Lo que estaba escrito en ese papel tenía 3 líneas cortas. En la primera línea, un nombre de pila. Un solo nombre, sin apellido, escrito con letra de molde cuidadosa. En la segunda línea, una sola palabra. Ahora. Y en la tercera línea, una fecha. El día exacto en que Chalino había matado a aquel hombre en Las Flechas. En enero de 1975, 17 años antes, al día. Quien escribió ese papel no estaba improvisando. Llevaba 17 años contando, uno por uno, esperando el día exacto para cobrar. Y el nombre de la primera línea era el del primo. El mismo primo que, según se cuenta en Las Flechas, le prestó a Chalino la pistola calibre 22 aquella noche de enero del 75. El mismo que le enseñó el camino por el monte hasta la carretera para que pudiera escapar. Esa mano adulta que se movió detrás del niño, la que te pedí que recordaras al principio, era la mano de ese primo. El que lo salvó a los 15, lo mismo que, con los años, se fue volviendo gente pesada en Sinaloa. La mano que lo sacó vivo de Las Flechas fue la misma mano que lo metió en una brecha 17 años después. Por eso Chalino reconoció al hombre del copiloto. Por eso dijo en el camerino nada que no supiera. El papel no le anunciaba un peligro nuevo. Le confirmaba que la cuenta más vieja de su vida, la que él creía pagada esa noche del 75, nunca se había cerrado. Solo había cambiado de dueño, y si el que le salvó la vida a los 15 años se la había administrado como un préstamo con intereses durante 17 años, pelear no servía, correr no servía. Si esa noche se negaba, al amanecer iban a pasar por Señorina, por Juana, por los sobrinos, por todos los que quedaban en el rancho. Esa era la condición del cobro, la regla que él mismo había firmado sin saberlo una noche de enero, a los 15 años. Por eso terminó la canción. Por eso se subió a la Suburban sin discutir. Los hombres lo caminaron entre los matorrales siguiendo el borde del canal. Y según reconstruyeron después los peritos, Chalino se arrodilló por su propia voluntad. Nadie lo empujó. La rodilla derecha primero. 4 tiros. El mismo número exacto de tiros que él había hecho aquella noche de enero del 75. La cuenta se cerró con la misma cifra con que se había abierto 17 años antes. Cuando levantaron el cuerpo en la brecha, en la bolsa interior del saco pegada al pecho, encontraron la servilleta, doblada en 4, amarillenta, 8 años de recorrido. El primer corrido que Chalino escribió, llorando por el hermano que le mataron en Tijuana.
Lo único que cargaba en la bolsa del corazón la noche en que lo mataron a él, el papel de la sentencia había desaparecido. La servilleta del hermano se quedó. De la grabadora Sony y del cuaderno de pastas negras con los 60 nombres no quedó rastro. Los hombres sacaron el maletín del camerino antes de que cualquier músico pudiera entrar a buscarlo. Ese cuaderno, hasta hoy, nadie lo ha vuelto a ver en público. Hay coleccionistas que lo han buscado durante años ofreciendo sumas grandes. Nadie lo ofrece. Está en algún lugar del norte de Sinaloa, guardado por la misma gente que tiene más que perder si esos 60 nombres salen a la luz. El caso oficialmente nunca se resolvió. La Procuraduría de Sinaloa lo cerró en 1996 por falta de pruebas. No hubo un detenido. No hubo un juicio. El que mandó el papel sigue, según reportajes locales, vivo en un rancho del municipio de Sinaloa de Leyva, con más de 80 años, protegido por el silencio de todos. En los meses siguientes a su muerte, sus discos se vendieron más que en toda su vida. Las tiendas de Huntington Park se quedaron sin existencias. Los casetes se copiaban de mano en mano hasta gastarse. La gente que lo había mandado matar para callarlo consiguió justo lo contrario. Lo volvieron eterno. El hombre que vendía sus propias cintas a $5 se convirtió, ya muerto, en el padre de un género que hoy mueve millones. Lo mataron. Y con eso lo hicieron imposible de matar. Pero hay algo más de esta historia que todavía no se había cerrado. Porque el hijo Adán Chalino Sánchez creció escuchando las grabaciones, copiando esa voz nasal frente al espejo, aprendiendo los corridos uno por uno. A los 18 ya llenaba palenques. Firmó con un sello grande, grabó 5 discos, iba en camino de ser tan grande como su padre. En marzo de 2004, Adán Chalino Sánchez murió volviendo de un concierto en una carretera de Baja California. El reporte oficial dice que el chofer se quedó dormido y el carro se salió del camino. Tenía 19 años. Murió volviendo de un concierto en una carretera, igual que su padre. 14 años después, casi al día. Lo que en la familia se cuenta en voz muy baja, lo que ningún reporte policial recogió, es que en los meses antes de morir, Adán había empezado a hacer preguntas sobre el asesinato de su padre. Quería que se reabriera el caso. Había empezado a grabar, junto a un periodista de Culiacán, una serie de entrevistas sobre lo que de verdad pasó en Los Mochis en el 92. Esas entrevistas sí existieron. Nunca se publicaron. Desaparecieron igual que el papel, igual que el cuaderno de los 60 nombres. 2 hombres de la misma sangre, el padre y el hijo. Los 2 volviendo de un concierto, los 2 en una carretera, los 2 con un reporte que dejó más preguntas que respuestas, separados por 12 años exactos. El que empezó a buscar el nombre que nadie quiere decir terminó en el mismo silencio que su padre. La persona que pagó el precio más largo de toda esta historia no fue Chalino. Fue Señorina, la madre. Quedó viuda joven cuando mataron a Santos. Enterró a Armando en el 84. Enterró a Chalino en el 92. Y en el 2004 enterró también a su nieto Adán. 4 hombres de su sangre. 4 entierros. Chalino cayó en una sola madrugada con 2 balas rápidas. Señorina cayó en cámara lenta durante décadas. Un hijo a la vez. Un nieto a la vez. Un ataúd a la vez. Murió en el 2011 con 87 años, en el mismo rancho de Las Flechas donde había nacido Chalino. Dicen los que la conocieron que se sentaba en las tardes afuera de la casa, mirando la brecha, esperando que alguno de ellos entrara un día por la puerta a decirle que todo había sido un error. Nadie entró. Y de esa mujer y de esa espera no se escribió nunca un solo corrido. La historia de Chalino Sánchez es más vieja y más triste de lo que parece desde afuera. No empieza en un escenario. Empieza en una casa de adobe sin cerradura, en un rancho del norte de Sinaloa, en el verano de 1971, cuando una niña lloró detrás de una puerta cerrada y nadie vino a protegerla. Todo lo que pasó después fue la consecuencia larga de esa primera ausencia. Un niño de 11 años que se quedó callado, un niño de 15 que apretó 4 gatillos, un hombre de 31 que pagó la cuenta completa, de rodillas junto a un canal de riego, en la madrugada del 16 de mayo de 1992. Las canciones de Chalino todavía suenan. En las rancherías de Sinaloa, en las bodas de los paisanos en California, en los camiones de carga que cruzan la frontera antes del amanecer,
Hoy el corrido es un género mundial que cantan muchachos de 20 años que nunca pisaron un rancho. Y en el centro de todo ese ruido sigue habiendo un Camaro azul de segunda mano, estacionado en un parque de Paramount, con una grabadora barata encima del tablero, y un hombre de bigote ralo cantando desafinado, solo, sin saber que estaba inventando un idioma que el mundo iba a seguir hablando mucho después de enterrarlo a él. Si esta historia te hizo pensar en alguien de tu propia familia, en una madre que espera, en alguien a quien hace mucho que no llamas, no lo dejes para mañana. Llámalo esta noche, porque a las cocinas con una silla vacía casi siempre llegamos a entenderlas un año tarde. Y suscríbete al canal porque aquí las historias que contamos no terminan en los titulares, terminan en la verdad.